examinar, inspeccionar, investigar. Cuidado con lo que les voy dando para que ustedes vayan teniendo un análisis de lo que es un profeta según el texto bíblico. Es alguien que inspecciona, que examina, que analiza, que investiga, ¿correcto? Que advierte, que contempla, que vigila, ¿ya? Ese es básicamente, según este término de Roé, es alguien que puede ver la actuación de Dios en la gente, y también es alguien que es usado por alguien, es decir, en este caso Dios, para mostrarse a alguien o para mostrar algo, ¿correcto? Entonces, ese es un primer aspecto del profetismo. Por ejemplo, ese es el texto del cual se habla de que al profeta de ahora anteriormente se le llamaba vidente, y esos videntes efectivamente podían ver cosas de su presente, pero también de su futuro. Ojo, aquí yo tengo que decirles algo. Obviamente el profetismo incluye un aspecto que nosotros llamaríamos un aspecto de clarividencia, es decir, de ver el futuro. Sí, eso no se puede desconocer, ni se quiere desconocer. Es claro ese concepto en la Biblia. El problema, el gran problema, es que en la actualidad ese concepto de ver el futuro es lo que caracteriza al profeta en la actualidad, pero en la Biblia ese no era el elemento caracterizante del profetismo. De las profecías que nosotros tenemos en el texto bíblico, menos del 5% hablan de cosas que están por suceder. Menos del 5%. Es decir, coges 100 profecías y de esas 100 profecías solamente 5 hablan de eventos del futuro. Cuando solamente 5% de profecías hablan de eventos del futuro, yo no puedo decir que esa es la mayor característica del profeta según el texto bíblico. No, ¿correcto? Lo que pasa es que nosotros no tenemos en cuenta que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, nuestro Antiguo Testamento del canon helenístico, del canon palestinense, perdón, el canon helenístico tiene muchos otros libros, que son los libros deuterocanónicos que utilizan nuestros hermanos católicos, pero del canon palestinense, ojo, de los 39 libros que tiene el Antiguo Testamento, 21 son profetas. 21, porque para nosotros hay una división diferente en la Biblia. Para los judíos, recuerden que dividen el Antiguo Testamento en la Torá, que es el Pentateuco, los Nevi'im, es decir, los profetas y los escritos, ¿correcto? Pero los Nevi'im se subdividen en anteriores y posteriores. Es decir, que para ellos lo que nosotros llamamos los libros de Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, que son libros que nosotros conocemos con el nombre de históricos, para los judíos no son históricos, para los judíos son profetas. A ellos se les llaman los profetas anteriores. Y esa segunda parte de la Biblia para los judíos, que se llama profetas, se subdivide en profetas anteriores y los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los famosos 12, que nosotros llamamos los 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces le dije que ¿cuántos libros para los judíos eran profetas? Los 12 menores y los 3 que nosotros llamamos mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, son 15. Y le dije que los profetas anteriores son Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes, son 6, son 21 por todo. Cuando nosotros tenemos eso, significa que casi la mitad del Antiguo Testamento es profetas para esas personas. Ahora, también tengo que decirle que cuando nosotros como iglesia hablamos de profetismo, la iglesia como colectividad tiene una perspectiva profética. Es decir, si usted pertenece a una iglesia, usted tiene un rol profético que debe ocupar. Desde esa perspectiva todos seríamos profetas, ¿correcto? Porque todos pertenecemos a la iglesia del Señor, ¿correcto? Pero por otro lado también tenemos que entender que hay un ministerio profético. ¿Y qué es eso? Tenemos que tenerlo también en cuenta. Hay gente que tiene un ministerio profético, es decir, son dedicados a la profecía como tal. Ya, entonces, esas personas, obviamente el profetismo sí tiene un elemento de ver el futuro, reitero, pero no es lo que lo caracteriza. Entonces estoy trabajando este concepto del roé, y le estoy diciendo que es lo que se traduce en las Biblias como el famoso vidente, ¿correcto? Y que ellos podían ver
lo grande y lo pequeño. Cuando va Saúl a preguntarle por las asnas a Samuel, Samuel puede saber que las asnas ya aparecieron, pero también puede saber que Saúl es el próximo rey de Israel. Entonces eso es algo bastante importante allí, ¿correcto? Y efectivamente eran hombres con una clarividencia. Clarividencia es que podían ver claramente, podían ver lo que estaba oculto para otros hombres, ¿ya? Y entonces eso es importante. Pero este título Roé parece que cayó en desuso. Pudo haber sido quizás por las recompensas económicas, por los servicios que prestaban estos videntes. O sea, esas personas profetizaban y tocaba llevarles alguito de dinero. Y a veces no era alguito de dinero, a veces eran verdaderas fortunas, como en el caso de Balaán, que les daban, correcto, para que dieran su profecía. Entonces, se cree que por eso este concepto del Roé fue cayendo en desuso. Pero también porque el profetismo va teniendo una evolución, ¿correcto? El profetismo va evolucionando y va adquiriendo nuevos roles de acuerdo a que, por ejemplo, Israel se convierte en una nación, entonces ya cambia de un gobierno anfictiónico, es decir, de los jueces, a un gobierno monárquico, y el profetismo también adquiere otras dimensiones diferentes porque el Señor hace que el profetismo también se institucionalice de una manera fuerte para hacerle contrapeso al poder político y económico del rey que se unió con el poder del sacerdote. Ya, entonces allí hay como un contrapeso de parte del profeta. Entonces los profetas adquieren unos nuevos roles y eso hay que tenerlo en cuenta. Otro de los términos para profeta es el José. José significa mirarse, fijarse, contemplar, observar, examinar. Y también significa tener visiones y también significa tener audiciones, ¿correcto? El término José tiene que ver con observar a Dios, observar la obra de Dios en la historia, ¿correcto? Y en la creación, ¿correcto? Tiene que ver con experimentar la irrupción de Dios en la historia de los pueblos, ojo, y en la historia de los individuos. Es el profetismo el encargado de decirle al pueblo de Israel, ojo, porque Dios no solamente ha estado lidiando con ustedes, Dios ha estado lidiando con los demás pueblos y los profetas les dejan eso en claro al pueblo de Israel. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es que ustedes son los únicos? ¿Que Dios solamente se compromete con ustedes o que los guía a ustedes? Dice, no, ustedes son solamente un pueblo entre muchos, que tienen un propósito específico, sí, pero que Dios ha estado y seguirá moviéndose en medio de los demás pueblos, y eso tenemos que tenerlo nosotros en cuenta, y eso nos dice este término José del hebreo para el profeta, ¿correcto? Este José tiene una tendencia más como a revelación o recepción de las revelaciones a través del oído, no tanto de la visión como tal. Otro término es el Ish Elohim. El Ish Elohim es el hombre de Dios, que eran personas que vivían en grupos porque había escuelas de profetas en ese entonces, ¿correcto? Y ellos vivían allí como en grupos. Entonces, también se les llama los hombres de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Por ejemplo, a Elías, a Eliseo se le dice, Padre mío, a carro de Israel y su gente de a caballo. Un solo profeta valía más que toda la caballería de Israel, ¿ya? Y estas personas, de pronto, algunos de ellos vivían con sus familias, vivían en su casa con su esposa, con sus hijos. Otros vivían en comunidades más amplias en las escuelas de profetas, porque cada uno de ellos tenía su escuela de profetas. Isaías tenía su escuela de profetas, Elías, Eliseo tenía su escuela de profetas, ¿correcto? Algunos de ellos eran de condiciones muy modestas y otros tenían mucho dinero. Ahorita vamos a hablar de eso. Tienen un maestro al que llaman padre, ¿correcto? Ese padre o ese maestro los instruye, ellos están a disposición de él, en fin. Y ese es uno de los términos para profeta. Está el Roé, está el José, está el Ish Elohim, está el Naví. El término Naví significa vaticinar, pronunciar palabras, proclamar, dar mensajes, hablar. El profeta es alguien que está llamado para hablar, ¿correcto? Y el término Navá, que varía un poquito del anterior, significa brotar a borbotones, bullir, hervir, manar, agitarse interiormente. El término para profeta Naví también significa estar enojado. Los profetas estaban enojados por algo,
A cada uno de los profetas le enojaba algo diferente, que lo vamos a ir viendo en el camino, ¿correcto? Y está el término nabú, que es un verbo del acádico que significa llamar o ser llamado. Una característica muy importante de los profetas. No podían ejercer sin antes ser llamados. Y todos esos términos, la Septuaginta los trabaja con el término profetes, pero ese pro de profetes no es temporal. Así es de que no significa predecir. Ojo, ese término o ese concepto de que el profeta es uno que conoce el futuro es porque en algunos diccionarios lo define así. Profetismo es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras, pero no en la Biblia. Eso lo dicen los diccionarios de la Real Academia de la Lengua, ¿correcto? En la Biblia ese pro no es temporal, sino que vale, porque incluso en el griego, si quisiera decirse que el profeta es el que adivina el futuro, tendrían que utilizar otra palabra, no profetes, sino proagureo, que es una palabra que se da en el griego para adivinar el futuro, proagureo. Y sin embargo en la Biblia nunca se utiliza la palabra proagureo, ¿ya? Entonces, ese pro de profetes significa sustitutivo, en lugar de otro, o ser portavoz de alguien. En este caso el profeta era portavoz de Dios, y eso era lo que se quería o se pretendía. O también significa, o puede ser, aparte de sustitutivo, puede ser locativo, es decir, hablar delante de alguien, o hablar en voz alta también puede significar esta parte. Entonces esos profetas eran mediadores que debían hacer cumplir el pacto del Señor. Ahora, hay una inmensa cantidad de clasificaciones de profetas. Los profetas se pueden clasificar de muchísimas maneras, ¿correcto? Pero ahorita vamos a ver esa clasificación. Por ahora, quiero decirle que algunas de las características del profeta es que el profeta es uno que tiene una plena conciencia de haber sido llamado por Dios. Ahí está el texto de Jeremías, capítulo 1, Jeremías capítulo 20. No digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y harás todo lo que yo te diga. Y yo te he puesto para arrancar, para destruir, para plantar, para edificar, etcétera, etcétera. Y en el Jeremías capítulo 20, versículo 7, es el famoso texto de que me sedujiste, Señor, me sedujiste. ¿Correcto? Y se sacó una canción muy bonita y todo ese asunto. No habla de seducir en el sentido de enamorar, no. Lo que el profeta quiere decir es que me engañaste. No me dijiste todo lo que yo necesitaba saber, solamente me dijiste lo que tú querías que yo supiera para que yo terminara haciendo lo que tú querías que yo hiciera, ¿correcto? Pero finalmente Jeremías dice, de todas maneras yo traté de callarme, pero no pude, había un fuego acá que me quemaba y traté de sufrirlo, pero no pude. El profeta, reitero, es alguien que tiene plena conciencia de haber sido llamado por Dios. Una persona que no tuviese conciencia de haber sido llamado por Dios, mejor que no se meta profeta, porque si era un profeta verdadero, era perseguido, azotado, encarcelado, tremendamente impopular, nadie lo apreciaba, ni siquiera su propia familia. Para ser un profeta popular, amado, aplaudido, allá viene el profeta, tenía que ser un profeta falso, un profeta que le dijera al pueblo lo que quería el pueblo escuchar, ¿ya? Entonces, por eso el profeta tenía que tener una conciencia de haber sido plenamente llamado por el Señor. En segundo lugar, el profeta es uno que tiene una experiencia de íntimo compañerismo con Dios. Esa era una gran característica entre el profeta falso y el profeta verdadero, que el profeta verdadero estaba en el secreto del Señor. Tenía una comunión con Dios, mientras que el profeta falso no, ¿correcto? Y por lo tanto el profeta falso tenía que robarle su mensaje al profeta verdadero, ¿correcto? Isaías 6, del 1 al 13, habla, por ejemplo, de esa tremenda experiencia de íntimo compañerismo con Dios que tenía el profeta. Yo aquí solamente le estoy mencionando porque quiero hablar de la generalidad del profetismo, y son muchísimas. Del profetismo nosotros tenemos como 3 cursos diferentes en GESA Internacional de profetas. Eso es una cosa impresionante. Un primer curso son las generalidades del profetismo, que se demora una cantidad de tiempo, pero podemos hablar de los profetas del siglo VIII, de los profetas anteriores, de los profetas del siglo VII, de los profetas del exilio, del posexilio. O sea, esto es un tema enormemente amplio, que valdría la pena que todos lo conociéramos,
y que valdría la pena sobre todo aquellos que tienen una tendencia a este ministerio profético que conocieran el ABC del profetismo, porque es muy importante. El profeta también es uno que tiene una profunda sensibilidad humana. Perdón, si una persona no tiene sensibilidad humana, perdón, ¿qué hace tratando de ser profeta? Porque lo que caracteriza al profeta es esa sensibilidad humana. El profeta, hay algo que le molesta al profeta siempre. A Amós le molesta la injusticia social. A Oseas le molesta el culto baalístico. A Isaías le molesta la falsa seguridad y la supuesta sabiduría de los políticos. Así como también le molesta enormemente la falta de santidad. A Miqueas le molestan enormemente los falsos profetas, igual que a Jeremías. A Jonás le molesta enormemente lo que hace Asiria con su capital Nínive, con los que está esclavizando. Es decir, cada uno de esos profetas tiene una sensibilidad humana respecto de algún tema. Usted y yo no podemos pretender ser profetas, ser parte de la iglesia de Cristo, que tiene un rol profético como colectividad y que yo vea lo que vea en este mundo, en Colombia, correcto, y ande totalmente indiferente. Eso es con ellos allá. No, eso tienen que ver con eso, son los políticos, que miren a ver qué hacen. De por Dios, ¿qué es eso? A mí me tiene que doler. ¿Cuántas cosas hay en este mundo para que nos duelan, por Dios? Porque esa es otra cosa. Los profetas de la Biblia no hablaban solamente dentro de la iglesia. Venga, Dios te tiene una palabra, te voy a dar carro, casa y beca. Tranquilo que lo que viene es prosperidad. No. Los profetas de la Biblia, muy pocos eran los que hablaban dentro de la iglesia, que se llaman los profetas cúlticos. Correcto, pero el resto de profetas no hablaban ni a la gente de la iglesia, ni dentro del culto, ni nada. Le hablaban era a los reyes, le hablaban era a los jueces que eran venales, le hablaban era a los poderosos de la economía, le hablaban a ellos porque explotaban, esclavizaban y subyugaban a sus empleados. Correcto, le hablaban era a la gente poderosísima que tenía el poder, humanamente hablando, de destruirlos, y sin embargo ellos iban y se les enfrentaban. Eso es algo muy importante. ¿Dónde están los profetas que en la actualidad hablan del hambre, de la guerra, de los falsos positivos, del desplazamiento en Colombia? ¿Dónde están los profetas que hablan de la corrupción, del desmonte de la Amazonía, de los alimentos transgénicos, de la inteligencia artificial? ¿Dónde están los profetas que hablan de la bioética? ¿Dónde están los profetas que hablan de la ideología de género? ¿Dónde están? Allí, eso es lo que los profetas de la antigüedad hablaban. ¿Correcto? Y con nombres y apellidos propios. Ellos no decían, por ahí hay alguien que andas. No, le decían con nombres y apellidos propios. Señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, usted es un explotador, usted es un ladrón, usted es una persona esclavista, subyugadora. Mira a ver cómo se pone a cuentas con Dios y la sabiduría le alcanza. Porque un día va a tener que darle cuentas a Dios y no va a poder ir y decirle, aquí le traigo de presente un banco para que me deje entrar al cielo. ¿Cómo se le ocurre? Señores Duque, señor Uribe, miren lo que están haciendo, tengan en cuenta lo que están haciendo. Que Dios le tienen que dar cuenta a Dios de todos esos falsos positivos, de todo el narcotráfico que se está moviendo, porque Colombia es un estado narcotraficante. De todos esos alimentos transgénicos, señores de Monsanto. ¿Qué pasa, señores Monsanto? Se creen los dueños que ya nosotros no tenemos semillas naturales. Esas semillas ya están secuestradas. Nosotros tenemos alimentos transgénicos. Están manipulando la alimentación, la soberanía alimentaria del mundo. ¿Qué pasa, señores de Monsanto? ¿Qué pasa, señores de Coca-Cola que siguen, y de toda la industria alimentaria, que siguen envenenando a la gente con los alimentos que están vendiendo? Que se están adueñando de las fuentes de aguas. Eso es lo que habla un profeta. Yo quiero saber dónde están esos profetas, por Dios. Que salgamos de las cuatro paredes y que le digamos al mundo, porque el profeta tiene una sensibilidad humana. Usted como profeta, ¿qué cosas lo hacen mover de tal manera que dicen, esto no puede seguir así? Eso tiene que ser cambiado. Y arriesgan todo lo que tengan que arriesgar para dar su mensaje. El profeta entonces es uno que tiene plena conciencia de haber sido llamado por Dios. El profeta es uno que tiene una experiencia de íntimo compañerismo con Dios. El profeta es uno que tiene una sensibilidad humana enorme. El profeta es uno que conoce bien su contexto. A mí me asombra enormemente el conocimiento que tienen los profetas de su contexto. Un conocimiento, por ejemplo, como el que tiene el profeta Amós de su contexto.
Le hace Amós capítulo 1, 2, 3. Impresionante, no solamente conoce lo que está pasando en Israel, en el reino del sur y en el reino del norte, sino que sabe lo que está pasando en Siria, en Edom, en Moab, en Filistea, ¿correcto? En Tiro, en Sidón. Es impresionante. Uno del profeta tiene que estar muy enterado de todo lo que está pasando, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, de todas las dinámicas sociales. Los profetas tienen que conocer muchísimo de todo eso. El profeta es un intérprete de la historia, otro aspecto del profeta, ¿correcto? Porque la historia es un lugar privilegiado para la contemplación que hace el profeta, ¿ya? El profeta es una persona que entiende su presente, va y analiza la historia, ¿correcto? Y con todos los elementos que le da la historia, lee el presente y con base en eso puede hablar de lo que le va a esperar, de lo que le espera al pueblo de Israel, o en este caso a nosotros, de seguir como vamos. El profeta en la Biblia no es ese que está allá roncando, allá recibiendo revelación de Dios y Dios mostrándole así de una manera supranatural, no. En la Biblia el profeta es uno que investiga, que lee, que se cerciora, que cae en cuenta de las cosas y dice, uy, mire cómo esto es un conocedor tremendo de la historia. Es un conocedor tremendo del texto bíblico, es un conocedor tremendo de su contexto, ¿correcto? Y por eso se atreve a hablar, ¿ya? Porque entonces la historia, les decía que el profeta es un intérprete de la historia. Hay una historia de la teología, pero también hay una teología de la historia. Y qué genial que nosotros pudiésemos ver la teología inmersa en la historia. Cómo es que Dios ha estado actuando en la historia de los pueblos, de mi familia, de mí mismo. Eso tenían la capacidad los profetas de hacer esa parte, ya, de conocer esa historia. De Oseas, por ejemplo, va a buscar en el pasado el comportamiento de Jacob, sus engaños, ya, y cómo es que Dios ha actuado con él. Y lo que tiene que hacer entonces ahora, entre otros, pues, porque los profetas siempre todos van a buscar lo que está pasando allá. Ezequiel observa la historia y está imbuido en las categorías cultuales, y Ezequiel ve la historia como una inmensa liturgia. Interesante eso, ver la historia como un acto de liturgia para el Señor, ¿correcto? Como una grandiosa teofanía en la que se da maravillosamente a conocer y a reconocer a ese Dios a quien nadie más conoce. El profeta tiene la capacidad de ver a Dios en la historia. Puede usted ver a ese Dios en la historia, pero también el profeta es alguien arraigado en el pasado. Otro aspecto del profetismo, alguien arraigado en el pasado. Es decir, el profeta es el hombre que lee el pasado en función del presente, ¿correcto? Y se refiere al pasado para ver más claramente el momento en el que vive. Por Dios, tenemos que volvernos historiadores, ver cómo Dios ha estado actuando en la historia, reitero, de los pueblos y en mi propia historia, ¿correcto? Y no quedarnos en el pasado, pero sí arraigarnos en el pasado para leer este presente. ¿Por qué estamos nosotros en este momento como estamos? ¿Cómo fue que llegamos nosotros a esta corrupción tan grande aquí en Colombia? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Los profetas tienen esa capacidad de decir, miren, lo que pasa es esto y esto y esto, ¿ya? Entonces, la acción del profeta es fruto de ese accionar de Dios en el pasado, ¿correcto? Que puede entender el profeta, que puede ver el profeta, que puede analizar ese profeta, ¿ya? Entonces el profeta lee el presente a la luz del pasado. Se refiere a esas tradiciones del pueblo, ¿correcto? Pero cuidado, el profeta no es un hombre que se quedó en el pasado, el sacerdote sí, curiosamente. El profeta no, el profeta está arraigado en el pasado, pero leyendo su presente y dando un consejo para el futuro, ¿correcto? Eso es lo que hay que ver allí. Entonces, el profeta es un hombre arraigado en el pasado. El profeta, por otro lado, también es un lector del presente. Entonces, el profeta, contrario a lo que se cree, es que se cree que el profeta es alguien del futuro. Reitero, no. Una característica fuerte es que el profeta es alguien
que está acá, en el presente, ya en el día de hoy, en la actualidad. El profeta es alguien que tiene la capacidad de actualizar la palabra de Dios. Actualizar la palabra de Dios. El profeta habla a los hombres de su tiempo, es decir, hoy, en el 2023, en la posmodernidad. Ya el profeta le habla a nosotros hoy. Los juicios que pronuncia el profeta, las promesas que se hacen, las llamadas a la conversión que hace el profeta son para los hombres de su tiempo. Ya todos los hombres, los grandes profetas de Israel vivieron en épocas de crisis políticas, religiosas, económicas, violencia, ¿correcto? Y ahí es donde se necesita el profeta. ¿Dónde más? Es ahí donde se necesita el profeta y se necesita para que dé un mensaje allí. Entonces, eso es como muy importante, saber leer el presente. Que bajo el impulso de Dios comprende lo que sucede realmente y que intenta dar la palabra de Dios. Bien lo dijo Karl Barth, el cristiano debe leer en una mano la Biblia y en otra mano el periódico. Pero no se vaya a poner a mirar Caracol y RCN, eso es una grosería. La W Radio, ¿quién dijo? Pues nosotros sabemos que esos son noticieros que pertenecen al establecimiento, que favorecen, que siempre van a hablar en contra del señor Duque y del señor Uribe, a favor de la derecha colombiana y de la ultraderecha colombiana, que les van a tapar todas las embarradas que han venido haciendo, que les van a tapar todos los falsos positivos, el narcotráfico y todo esto que está hablando este señor Mancuso allá, a lo cual dicen, no, es que eso es una venganza contra nosotros, es que se está vengando porque lo extraditamos, cuando todo el mundo sabe en Colombia, o no sabe. No sabe, usted como profeta del Señor no ha podido leer el presente de por Dios. Entonces, ¿cómo va a leer, cómo va a buscar información en esas noticias? Caracol y RCN y la W Radio y Revista Semana. Si esos unos periodistas de pacotilla y unos medios de comunicación de pacotilla, y sigo enunciando con nombres propios. Nosotros tenemos que buscar alternativas diferentes de información. ¿Correcto? Porque si no, ¿de qué nos sirve a nosotros? Tenemos que tener cuidado con eso. Ya, el profeta es un escudriñador del presente, un conocedor enorme. La lectura del presente hecha por los profetas tiene que ser una lectura particular, única, profunda, ¿ya? Porque el profeta tiene que tener un horizonte amplio de lo que dice, de lo que habla. Y eso es muy importante acá. Ya, entonces, eso es una de las partes muy importantes del profeta. El profeta, por otro lado, es un hombre mirando al porvenir. Claro que sí, mirando al porvenir. Ya, arraigado en el pasado, lector del presente, y esos dos aspectos lo facultan para mirar y para hablar del porvenir. ¿Correcto? Pero ese porvenir no es porque Dios le reveló en sueños, qué sé yo, en cratofanías, en hierofanías, no. Simplemente es la conclusión lógica de acuerdo a los principios divinos establecidos en la palabra del Señor, que puede hacer un análisis de lo que viene. De lo que viene si nosotros seguimos haciendo lo que vamos haciendo. Allí, eso es lo que el profeta puede hacer allí. Entonces, el profeta es alguien que puede dar una palabra eficaz para los hombres de su tiempo, correcto, respecto también al porvenir, porque conoce, reitero, el pasado y el presente. Ya, aquí es muy importante eso, ayudar a la fe de los oyentes para que crean la acción de Dios en un porvenir próximo. Entonces, con todo ese pasado, con todo ese presente, habla del porvenir, pero es un porvenir próximo. Y habla del porvenir sabiendo que Dios estará actuando en ese porvenir, ¿correcto? Ojo, cuando los profetas de la Biblia hablan, no están hablando para 800 años adelante, no. Ese famoso texto, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel. Entonces, usualmente se le pregunta a la iglesia, ¿de quién está hablando acá? Y todos responden en coro, pues ¿de quién? Menso no sabe, de Jesús. ¿Cómo así que de Jesús? Sí, no oye allí lo que dice Mateo capítulo 1, lean, ahí está. Sí, pero eso es una reinterpretación. En la época de Isaías, esa profecía que dio Isaías no era de Jesús, era del hijo de Acaz, Ezequías. Ya, eso es un tema bastante interesante, eso se llama census plenio,
No voy a explicar eso en este momento. Pero el profeta habla reitero, para los hombres de su tiempo. ¿De qué sirve decir, ay, de aquí a 800 años va a pasar X o Y cosa? No, perdón, es para los muchachos de su tiempo, para los hombres y mujeres de su tiempo que tienen que tomar una decisión aquí para esto, ¿ya? Entonces, eso es lo importante aquí en esta parte. Y la esperanza en que Dios está actuando, ha actuado y va a actuar. Esa es la base del profetismo, ¿ya? Esa es una esperanza en el porvenir, es un porvenir decisivo, ¿ya? Entonces el profeta está así, basado en esa parte, ¿ya? Y reitero, el lugar de la palabra profética es siempre el día de hoy. Es una palabra pertinente para nuestra actualidad, ¿ya? Y por otro lado, y esta es una de las más importantes, si según la Biblia nosotros tuviésemos que escoger de entre todas esas características que le estoy diciendo del profeta, ¿cuál es la característica que más se evidencia en el profeta? Es que el profeta es un hombre de la palabra, es un maestro de la palabra, conoce profundamente la ley del Señor, ¿ya? Basta con leer los textos de la Biblia para encontrar en ellos que el profeta tiene una característica enorme, que es ser un maestro de la palabra. Deuteronomio 18, 17 en adelante dice: el Señor me respondió, tienes razón, levantaré un profeta entre tus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo mande. Eso de que pondré mis palabras en mi boca, reitero, no es le voy a mostrar el futuro en un sueño, a ver, vas a entrar en éxtasis, eso no, era el estudio del texto bíblico. Habían escuelas de profetas, le estaba diciendo, Elías, Eliseo, Isaías, la escuela isaiana, correcto, todos tenían escuelas de profetas, pero en esas escuelas de profetas, ¿qué iban a aprender ellos? Ellos no iban a aprender, a ver, vaya hablando en lenguas, vaya soltando en lenguas, repita conmigo, repita, y así hasta que se las grabe. No, las escuelas de profetas enseñaban a analizar el texto bíblico, enseñaban lo que nosotros llamaríamos hoy teología sistemática, enseñaban teología del Antiguo Testamento, enseñaban a interpretar la Biblia, hermenéutica, homilética, para predicar. Eso era lo que enseñaba. Es decir, las famosas escuelas, universidades, seminarios donde enseñan teología, esas eran las escuelas de profetas de la antigüedad. No crean que ellos les enseñaban, hablen lenguas y mire, tiene que empezar a moverse de esta manera o eso. No estoy descalificando eso, pero eso es algo de un episodio profético que se llama el profetismo de éxtasis, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esta parte. Eran los maestros de la palabra. El profeta es el hombre de la palabra de Dios. Una palabra que tiene que ser enunciada, escuchada, para que abra los ojos al pueblo. El profeta es un mediador de la palabra. Ese texto de Deuteronomio 18, del 9 en adelante, hay que buscarlo. Y por otro lado, el profeta es un intercesor. El profeta tiene la capacidad de hablarle a Dios en nombre de los hombres y hablarle al hombre en nombre de Dios. El profeta está aquí en medio de los dos y tiene esa capacidad de conocer a Dios y su voluntad, pero por el otro lado conocer a Dios, al hombre, y sus deficiencias y sus fortalezas. Y cuando habla de Dios al hombre, Señor, tenga misericordia de estos cabezones, que es que miren cómo son. Oiga, uno les está hablando y nada. Pero cuando le habla a los hombres de parte de Dios, bueno, ¿qué pasa con ustedes? ¿Hasta cuándo? Dios, ¿cuántas veces les tiene que enviar y cuántos otros profetas les tiene que enviar para que digan? ¿Y hasta cuándo se van a seguir pecando? Arrepiéntanse, descarados, miserables. ¿Ya? Entonces el profeta es un intercesor allí bastante interesante. Hay que tener en cuenta eso. Había una intercesión que se necesitaba por la distancia en que había entre Dios y el ser humano, ¿correcto? Por la naturaleza entre Dios y el ser humano. Hay una inaccesibilidad de Dios entre Dios y el ser humano. El ser humano no puede ser accesible a Dios por su condición, por su naturaleza caída. El profeta entonces marcaba esa diferencia allí, ¿correcto? Y entonces el profeta se levantaba y colocaba incluso, si fuese necesario, su propia vida en juego por esa otra persona, porque ese que intercedía se autopercibía como alguien con un nivel espiritual, con un conocimiento más grande de Dios que el otro.
Entonces decía como en otras palabras más, palabras menos, este cabezón de acá no tiene esa capacidad de entenderlo, Señor, de entender su propósito. Yo sí, y le pido misericordia para este. Fíjense con lo que hacían los profetas, muy diferente a decir, Señor, eso sí, problema de él. Yo ya le he hablado, ya lo dejo suelto. No, los profetas no hacían eso. Sabían todo lo terrible que era Israel, todos los pecadores y perversos y malvados, sin embargo le decían, Señor, tenga misericordia. Ahí estamos. Señor, tenga misericordia, vemos que es muy pequeño. Si tú no haces nada por Israel, ¿quién lo va a hacer? Entonces, eso era como el valor de la intercesión, entre otras cosas, ¿no? Entonces, es bastante importante eso de la intercesión en los profetas. Unos intercesores, de Dios ante el hombre, del hombre ante Dios. Vamos, venga, nos cuenta, no, era enemigo del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que más estaba en contra de él. La familia de Jeremías era una familia sacerdotal y él le sale profeta, y profetas y sacerdotes eran enemigos. Eso era como si un narcotraficante le sale uno de la DEA o del FBI, ya, que no es corrupto. Algo así pasó con la familia de Jeremías. ¿Y sabe qué decía la familia de Jeremías? ¿Cuándo este miserable va a dejar de hablar? ¿Cuándo va a cometer un error para que nosotros podamos caerle encima y destruirlo totalmente? La misma familia, los mismos amigos, supuestamente, pero ellos seguían denunciando. Pero también anunciaban la salvación. Hay unas cosas que llaman el profetismo, los profecías de salvación, que son esas profecías de que hablan de juicio, pero después dicen, yo te levantaré, yo te restauraré, etcétera, etcétera. El profeta, otra característica de él es que no es un adivino, ni es un astrólogo, no. El profeta es alguien que anuncia el porvenir, sí, pero reitero, no le está interesando, ni sabe leer las cartas, ni la bola de esto. O sea, usualmente se trabaja el profetismo como alguien que, yo vengo porque es que yo anoche tuve un sueño, profeta. Me soñé que yo venía hoy a donde usted y Dios me decía a través de usted lo que tengo que hacer con mi vida. ¿Qué hago? ¿Me caso con esto, con el otro? ¿Vendo la casa, no la vendo? ¿Vendo el carro, compro carro, me endeudo, no me endeudo? Perdón. Eso no son los roles del profeta. Aunque se crea que sí son, y aunque eso sea lo que se espera del profetismo en la actualidad, no son los roles del profeta. No lo son. El profeta no es un adivino, ¿correcto? El conocimiento que tiene del futuro, reitero, se lo da el conocimiento del futuro, del pasado, y el conocimiento del presente. Eso le dice, mire, esta línea histórica me dice que si nosotros seguimos haciendo lo que vamos haciendo, vamos a llegar acá. Porque no hay otra manera, ese es el camino. Pero si queremos que nuestro fin no sea ese, para ellos el exilio, entonces tenemos que dar vuelta acá y tenemos que girar 180 grados. Ojo con eso, era lo que les decía el profeta allí, ¿ya? Entonces, el profeta no es un adivino, ni es un astrólogo. El profeta, eran los profetas falsos los que practicaban una cosa que se llamaba la extispicia, que era abrir el vientre de un animal y mirar el hígado, mirar los intestinos, y con base en eso decirle al rey, así puede salir a la guerra o no salga a la guerra, que le va a ir bien o le va a ir mal. Eso se llamaba extispicia o extespicina, también se llamaba esa práctica, ¿correcto? Ahora, por otro lado, el profeta no es un visionario. Y usted me dirá, pero ¿cómo así? Si al inicio nos dijo que el profeta era un visionario y ahora me dice que el profeta es un visionario. El profeta es alguien que habla de parte de la divinidad, correcto. Y la divinidad le puede revelar su voluntad de diversas maneras. Una de esas maneras es la visión, correcto. Pero el profeta no es un visionario, ¿ya? En el sentido de que la visión no es lo que más representa al profeta, no, ¿ya? Eso fue por allá en la antigüedad, 1 Samuel 9:9. Vamos al vidente, porque el que antes se llamaba vidente, hoy le llamamos profeta, ¿ya? Pero no, el profeta no es el hombre de la visión como tal, ¿ya? De hecho, el recibir esas revelaciones por parte de visión parece que obedecía a un estadio muy incipiente de revelación de los profetas, pero posteriormente eso cambió, ¿ya?
No es la visión, no son los sueños lo que caracteriza al profeta. Léase allá, por favor, Números 12, del 6 al 9. Es bastante importante. ¿Cuál es la mayor característica del profeta? Es un maestro de la palabra. Un maestro de la palabra. ¿Listo? A eso tenemos que tenerlo en cuenta. No es un adivino, no es un astrólogo. ¿Ya? Muy bien. Y los profetas utilizaron, le reitero que estoy dando aquí digamos un recuento de las generalidades del profeta. Le he hablado de la etimología del profeta, le he hablado de algunas de las características del profeta, ¿correcto? De lo que es y que no es el profeta, ¿correcto? Y otro aspecto muy importante es los géneros literarios de los profetas. Los profetas fueron unos campeones en la pedagogía y en la didáctica. Se inventaron 1000 maneras de dar a conocer su mensaje. 1000 maneras, era una cosa impresionante. Ellos trabajaban muchísimo, muchos subgéneros proféticos. Por ejemplo, la poesía la utilizaron tremendamente, la poesía para dar a conocer su mensaje. ¿Por qué la poesía? Porque ese género literario es el único que permite hablar de cosas o de descripciones muy espectaculares. ¿Qué tuviste, Omar? ¿Qué viste? O por ejemplo cuando hablaba de que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, fueren rojos. Hay una cantidad enorme de poesía en la profecía. Y también hay unos relatos. Los profetas o dieron su mensaje a través de relatos biográficos o autobiográficos. Los relatos biográficos eran de personas que contaban cosas acerca del profeta. Esos eran los relatos biográficos. Capítulo 1 de Oseas, ya, capítulo 1 de Amós, de Isaías, etcétera, etcétera. Y los relatos autobiográficos eran relatos contados por los mismos profetas, donde contaban su propia experiencia. Isaías capítulo 6, Oseas capítulo 3, ya, donde contaban su propia experiencia, Jeremías capítulo 20, en fin, era bastante interesante. Había también una cosa que se llamaba las doxologías. El libro de Amós es campeón en doxologías. Hay 3 doxologías. La palabra doxología significa palabras de gloria. Eran como himnos donde alababan a Dios y en medio de esos himnos daban profecías. ¿Ya? Las doxologías están allí en el libro de Amós de una manera espectacular porque en esa época de Amós el Dios que era adorado era el Dios Baal. ¿Correcto? Y ese Dios Baal le dice, no, un momento, que ese no es el Dios verdadero. Y le empieza a demostrar cuál es el Dios verdadero en medio de esas doxologías. Es bastante interesante todo este concepto de las doxologías allí. Y también los profetas daban su mensaje a través de las confesiones. Las confesiones eran los profetas hablando y exclamando cómo se sentían. Uno de los más campeones en confesiones es Jeremías, que miserablemente se le ha dicho que el profeta llorón. La gente que diga que Jeremías es un profeta llorón no tiene ni idea de lo que le tuvo que pasar a Jeremías. Y en medio de todos esos dolores, angustias, Jeremías da el mensaje del Señor a su pueblo allí. Pero también los profetas también utilizan parábolas para dar a conocer su mensaje. Una de las parábolas más interesantes que están allí es la parábola de Isaías capítulo 5, ¿correcto? De la vid plantada, de vides escogidas en una ladera fértil, con su torre, con su lagar, etcétera, etcétera, que era el pueblo de Israel, y cuando vino a dar uvas, dio uvas ácidas. ¿Qué haré con esa vid entonces? La destruiré, etcétera, etcétera. Las acciones simbólicas, los profetas, le cuento que si los profetas hubiesen en esa época los famosos premios Oscar que le dan a los actores y actrices, esos profetas se habían ganado más de un premio Oscar. Las acciones simbólicas eran profecías dramatizadas. El campeón para eso fue Ezequiel. Fue uno de los que más acciones simbólicas trabajó. Una vez Dios le dice, quítate el cabello, rápate la barba. Vas a colocar ese cabello en 3 montones.
Un montón lo vas a cortar con la espada, otro montón lo vas a tirar al aire y otro montón lo vas a quemar en el fuego. Cuando el pueblo de Israel te pregunte qué pasa con esos cabellos, por qué lo hizo así, así les dirá el Señor. Así les dirás. El Señor dice, una tercera parte del pueblo va a ser quemada, muerta a la espada, una tercera parte va a ser llevada al exilio, una tercera parte va a ser muerta con la espada. ¿Ya? Espectacular. Al mismo Ezequiel se le dice, murió la esposa, la delicia de sus ojos. No vas a llorar por tu esposa, no vas a colocarte vestidos de luto, no vas a comer pan de lutados. Y cuando el pueblo te pregunte por qué haces eso, díganles, porque así, cuando ustedes sean llevados al exilio, no me va a doler. Eso me va a hacer como si nada. Ya no es un pueblo mío. Son las acciones simbólicas. Y los famosos ayes. Ustedes han leído esas famosas profecías de ay de aquellos que acumulan casa por casa a casa, hasta llenarlo todo. ¿Qué pretenden? Y hay una cantidad de profecías que empiezan con la expresión ay. En el hebreo es hoy. Y también en el Nuevo Testamento. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿Ya? Esas son profecías que se llaman las profecías de ayes. Y también hay otra manera en que los profecías daban su mensaje, que es los famosos rib. El rib es el pleito, litigio. Hay profecías en la Biblia donde se habla de cómo simulaban los profetas un litigio, tal cual en una corte. Había un juez, un abogado, unos acusados, había unos cargos, ¿correcto? Había una condena, unos acusados, una condena y una sentencia, etcétera, etcétera. En la Biblia hay muchas. Uno de los más famosos rib de la Biblia es Isaías capítulo 3, del versículo 13, 14 por allá en adelante. Es bastante interesante. Los famosos census plenior, que son profecías que tienen un segundo, tercer, cuarto cumplimiento. El profeta solamente conoce ese primer cumplimiento, pero la inspiración divina hace que esa profecía tenga una segunda, tercera o cuarta vez en la cual se lleva a cabo ese cumplimiento. Eso se llama un census plenior. O los famosos profecías de juicio, que eran profecías que solamente hablan de destrucción total. Ya no hay chance de nada. Amós capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, son puras profecías de juicio allí. Los voy a destruir, los voy a dañar porque ya les mandé muchos profetas, ya no hay chance de nada. Y hay otras que son profetas, otras que son profecías de salvación, que a pesar de que el Señor les habla de juicio, después dice, pero los voy a levantar, los voy a bendecir. Por ejemplo, Amós capítulo 9, el último capítulo, capítulo 3 de Habacuc, espectacular. Ahí se los recomiendo, son bastante interesantes esas profecías. ¿Cómo vamos? Estoy hablando, reitero, de manera muy ágil y de manera solamente estoy mencionando cosas de los profetas. Aquí la idea es que todo eso hay que desarrollarlo, ¿no? Todo eso hay que desarrollarlo, bastante interesante. Pero solamente le estoy hablando digamos, como de generalidades del profetismo. El profetismo también se puede clasificar de varias maneras. Puede ser, por ejemplo, por la lista de nombres. Lo primero que hay que clasificar es por el nombre de los profetas. La Biblia menciona mínimo unos 60 profetas con nombre propio, ¿ya? Hay otros que los menciona sin nombre, ¿sí? Como que dice unos profetas, por allá. O también se puede clasificar por la época en que ejercieron su ministerio, o los destinatarios de su ministerio, ¿correcto? O por el estatus socioeconómico que tienen los profetas. Algunos eran muy adinerados, otros eran muy pobres. O porque algunos profetas eran cúlticos, o otros eran asociados a la corte, u otros eran laicos, ¿ya? O porque unos eran profetas extáticos, o porque otros eran profetas falsos. Por ejemplo, cuando hablamos de profetas, de acuerdo a la lista del nombre de ellos, uno se asombra de profetas que la Biblia menciona profetas y que uno no sabía ni siquiera que eran profetas. Por ejemplo, Abraham. La Biblia dice que Abraham era un profeta, según Génesis 27. O Aarón. ¿Sabía usted que la Biblia dice que Aarón, el hermano de Moisés, era un profeta? Pues sí, Éxodo 7:1. O María, la hermana también de Moisés, era profeta, ¿correcto? O el Gad y Medad en Números 11:27. O Moisés, que obviamente también la Biblia habla de él como profeta. O Débora. O Samuel, ¿ya? O Saúl, curiosamente, el primer rey de Israel, la Biblia menciona en varios lugares que era profeta, o que por lo menos profetizó en algunas ocasiones.
o el famoso profeta Gad, que era un profeta cortesano, o Natán, que era otro profeta cortesano, ¿ya? O Agías Silonita, que era un tremendo que le decía la verdad a los reyes en la cara. O Jehú, no confundir ese Jehú con el rey Jehú. Había un Jehú que se llamaba hijo de Hananí, que era un profeta, ¿ya? O también Elías, Eliseo, Micaías, hijo de Jimlá, Jonás, hijo de Amitai, que no es el mismo Jonás al que se tragó el pez, o Isaías, o Hulda, ¿ya? O Asaf, o Jedutún, una profetisa, Jedutún que profetizaba con el arpa, o Ido, un profeta que habla contra Jeroboam II, o un profeta que se llama Semaías, o Azarías, o Eliezer, o un profeta que se llama Obed, o Jeremías, o Ageo, o Zacarías, Esdras, un profeta que se llama Noadías, era una profetisa específicamente en Nehemías 6:14, o el profeta Miqueas, o el profeta Urías, o el profeta Ezequiel, Oseas, Abdías, Amós, Habacuc, Joel, Nahum, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, o Juan el Bautista, o el mismo Jesucristo, que también obviamente la Biblia habla de que era profeta, o un Judas, no Judas Iscariote, otro Judas, y Silas en Hechos 15:32, o el famoso profeta Agabo, o Enoch, que en la Biblia también en Judas 1:14 habla de Enoch, o también curiosamente en el Nuevo Testamento es cuando se dice que Daniel era un profeta, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, ¿ya? Entonces ahí está. Y habla de una cantidad de profetas, profetas verdaderos pero sin nombre. 70 varones ancianos según Números 11:25, o un varón profeta en la comisión de Gedeón en Jueces 6:8, o una compañía de profetas extáticos en 1 Samuel 10, o una compañía de profetas presididos por Samuel en 1 Samuel 19, o 3 grupos de profetas enviados por el rey Saúl, 1 Samuel 19:21, o el viejo profeta de Betel que va y le monta una emboscada a un profeta joven. Eso fue una cosa loquísima allí. Nunca se sabe cuáles son los nombres de esos profetas, pero ahí están en el texto bíblico. O los 100 profetas que escondió Abdías, que era el mayordomo de la casa de Acab, y escondió 100 profetas y les dio pan y agua, según 1 Reyes 18:4. Espectacular ese evento allí. Bueno, en fin, hay una cantidad, 2 profetas, uno que le dice al otro que lo oyera, recordarán ustedes en 1 Reyes 20:35. O los 50 varones de los hijos de los profetas que le dicen a Eliseo, si sabe que su maestro va a ser quitado de usted hoy, ¿no? O los hijos de los profetas que estaban con Eliseo en Gilgal, según 2 Reyes 4:34. En fin, hay una cantidad de profetas enormes allí, pero también la Biblia habla de falsos profetas con nombre. Balaán, falso profeta que después encontró a Dios, pero inicialmente fue un falso profeta. Hananías, hijo de Azur, en Jeremías 28:1. Acab, el hijo de Colaías, en Jeremías 29:21, eran profetas falsos. Sedequías de Maasías, Jeremías 29:11. O Bar Jesús en Pafos, Hechos 13:6. O Jezabel, en Apocalipsis 2:20. O los famosos 450 profetas de Baal, porque cuidado. O los 400 profetas que le dicen al rey que salga a la guerra, en 1 Reyes 22:6. Aquí le voy a decir una cosa bien fuerte. Bíblicamente, ¿sabe cuál es el porcentaje de profetas verdaderos frente a los profetas falsos? De 400 o 450 por 1. Es decir, de cada 450 profetas que hay, solamente hay uno verdadero. 450 profetas falsos frente a uno verdadero. Léalo allí. 1 Reyes 18:22, Jeremías 2:8. 1 Reyes 22:6 o 1 Reyes 10:12. De cada 450 profetas falsos hay uno verdadero. La proporción es enorme, enorme, enorme. Entonces, los profetas que hablaban, que eran profetas falsos, ¿correcto? Que hablaban en contra del ministerio. Y se puede hablar de los profetas según la época de su ministerio. Los profetas del siglo VIII eran Amós, Oseas, Miqueas, Isaías, o el proto Isaías, ¿correcto? Los profetas del siglo VII y VI eran Sofonías, Habacuc, Jeremías, Nahum, Abdías. Los profetas del exilio eran Ezequiel y el deutero Isaías. Los profetas del posexilio eran Ageo, Zacarías, Tito, Isaías. Los profetas del final de la época persa eran Malaquías, Joel, Jonás, Ageo, Zacarías, en fin.
Esos eran los profetas según la época de su ministerio. Según el estrato social, profetas que vemos adinerados. Amós era un profeta, no que eran profetas que eran tremendamente adinerados. Isaías, que era un profeta cortesano, se codeaba con lo más pingüe de su tiempo, era una persona adineradísima. Y otro profeta adineradísimo era Jeremías, ¿sabían ustedes? Jeremías, que tenía su propia amanuense, eso era un servicio muy costoso. Estando en la cárcel, le puede comprar de contado la casa, la heredad, la finca a su primo Hananel. Yo no sé si usted tenga para comprar una casa de contado, pero muy pocas personas tienen para comprarse una casa de contado. Esos tres sacerdotes, esos tres profetas eran adinerados. Amós, Isaías, Jeremías. Bastante interesante esa situación allí. Por otro lado, había otros que sí eran muy pobres. Miqueas era pobre, era un campesino rústico que desconfiaba muchísimo de los poderosos, no porque era un resentido social, como dicen usualmente, sino porque sabían cómo habían amasado esas grandes fortunas ellos. ¿Ya? Había otros que eran los profetas cortesanos. Isaías, eran profetas de la corte. Natán, Gad, estaban al servicio de los reyes, correcto, profetizaban a los reyes, cosa que era bastante fuerte para ellos. Había otros profetas que eran cúlticos. Oseas era un profeta cúltico, Ezequiel un profeta cúltico, Elías, Eliseo, Ageo eran profetas cúlticos ellos. Había otros que eran profetas extáticos, que el éxtasis era una manera de profetismo en el cual ellos entraban en éxtasis, como en un trance profético en la Biblia, tocando instrumentos musicales. Entonces, tráigame un tañedor, un músico, y ese músico empezaba a cantar y les empezaban entonces ellos a dar palabra de parte del Señor. En otros pueblos, Jeremías, creo que capítulo 7, algo así, Ezequiel, habla de que aplicaban el ramo a sus narices. Eso de aplicar el ramo a sus narices era que ellos fumaban hierba, como marihuana, como cannabis, para entrar en un trance profético, y profetizaban de esa manera. Los profetas falsos, pero eso también pasó a varios profetas de Israel y tenían esa misma costumbre. ¿Ya? Eso se llama profetismo de éxtasis, pero éxtasis con hierbas que los ponían a volar. Pero ese profetismo de éxtasis, realmente el mensaje de los profetas de éxtasis no se conoce. Era más bien como un movimiento que fue muy primitivo, que después desapareció, en el cual los profetas entraban, como reitero, en un trance y no se daban cuenta de sí mismos, de lo que hacían. Saúl, como profeta estático, queda tendido todo un día desnudo en el piso, sin darse cuenta de qué está pasando. Entonces, ese concepto no trabaja como mucho allí. Y había un concepto también de profetas falsos y profetas verdaderos. Allí la profecía falsa era una cosa impresionante. El profeta falso le decía al pueblo lo que el pueblo quería escuchar, pero era una teología equivocada. No, todo está bien. Le hace Jeremías 23, creo que del 7, del 10 en adelante, denuncia a los falsos profetas. Es una cosa bárbara aquí lo que se está planteando en Jeremías 23. Si usted quiere conocer de profecía falsa, le hace ese pasaje. Es bastante fuerte ese Jeremías 23. Habla de muchísimas cosas muy fuertes contra los profetas falsos. Desde el versículo 9 en adelante: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino, delante del Señor y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición de la tierra. Está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé la maldad de ellos, dice el Señor. Por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados, caerán en él, porque yo traeré sobre ellos el año de su castigo, dice el Señor. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal, hicieron errar a mi pueblo Israel. En los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiera en su maldad.
Me fueron todos ellos como Sodoma y moradores como Gomorra. Por tanto, así ha hecho el Señor de los ejércitos contra aquellos profetas. Yo les hago comer ajenjos, les haré beber agua de hiel, porque los profetas de Jerusalén salieron hipócritas. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que se los profetizan, los alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que irritan al Señor: el Señor dijo, tranquilos que hay paz, tranquilos que no va a haber absolutamente nada, no va a venir mal sobre ustedes. Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó sus palabras? ¿Quién estuvo atento a sus palabras y la oyó? He aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los posteriores días lo entenderéis cumplidamente. Esos profetas le profetizaban al que tenía plata, le profetizaban bendición. Dios te bendiga, Dios te va a levantar, Dios te va a multiplicar, tranquilo que todo está bien, no tienes nada que arrepentirte. Pero al que no podía darles dinero, le hablaban terriblemente mal. Era una cosa impresionante. Decían cosas de su propio corazón. Y la gente, como quería escuchar cosas, como bien dice la Biblia, háblennos de cosas halagüeñas, háblenos de cosas que nos gusten. No nos hablen de esas cosas tan fuertes, eso no. Háblenos de cosas un poco más delicadas, más bonitas. Y los profetas entonces estaban allí prestos, los falsos, para hablarles de esas cosas tan fuertes. Entonces el Señor dice: los voy a destruir. Van a ser tremendamente destruidos. Después, si uno de esos profetas falsos se atreve a hablar, incluso su papá y su mamá lo van a matar, para que no se vuelva a atrever a hablar en contra de Dios cuando Dios no ha dicho nada. Ahí les dejo, son algunos ítems muy generales del profetismo. Aquí le dije como 2 semestres en la universidad de estudio de profetismo, se los dije en 1 hora. Pero todo esto solamente les mencioné las cosas. Les recomiendo, si desean aprender mucho más, contáctense con nosotros, 315-786-7146. Pero más que esto es que nosotros conozcamos el concepto del profetismo, porque es necesario conocerlo, la verdad. Es necesario. Es uno de los movimientos más fuertes en la actualidad, pero le hice una descripción, reitero, general, muy grosso modo, de lo que es el profetismo. Le pregunto, ¿el profetismo que usted conoce en la actualidad es similar, es parecido o es idéntico a lo que se habla de profetismo en la Biblia? Si no es así, creo que hay que corregir muchas cosas, muchas cosas. Creo que hay profetas, pero creo también que es necesario hacer como una modificación, una restauración de ese concepto. Creo que desde la raíz en adelante, desde la raíz, para que podamos seguir disfrutando de ese ministerio tan espectacular que es el profetismo. Somos GESED Internacional, somos una institución de educación virtual bíblico-teológica y ha sido una bendición estar con ustedes también hoy. El Señor les bendiga, cuídense mucho, que estén muy